¿Cómo están todos? Perfecto. Esas son las respuestas que uno siempre quiere escuchar. Y bueno, a veces las cosas no van tan bien, pero lo importante es saber que, como cantábamos hace un instante, Dios siempre está en control. Y eso es algo que nos ayuda a mantenernos en pie. Bienvenidos todos esta mañana. Ojalá Dios aligere los pasos de los que están en camino. Es la tercera charla de la serie Básico. Arrancamos hace 20 días y esta semana, mientras preparaba la charla, mientras Dios hablaba para que hoy nosotros pudiéramos escucharle, recordaba cómo era mi tiempo al lado de mi papá. Papá fue oficial de construcción, aprendió a trabajar el campo, pero también en los momentos difíciles, cuando el campo estaba complicado, él venía a la ciudad y se desempeñaba como oficial de obra o simplemente constructor. Y siempre, fuera en la finca o fuera en la ciudad, papá siempre nos enseñó a trabajar. Y eso es una de las herencias más grandes que me pudo haber dejado. Siempre me ha gustado trabajar y eso es gracias a mi papá. Desde que yo recuerdo cuando estábamos en la finca y ya el niño caminaba solito, el oficio del niño era recoger el café que quedaba en el suelo. Entonces esa era una labor para el niño. Y en la ciudad, yo recuerdo que en los primeros trabajos que papá me colocaba a hacer en la construcción, era recoger las puntillas. Entonces uno era el que recogía las puntillas y las enderezaba. No sé por qué no tengo los dedos más gordos todavía, después de tantos martillazos que uno se daba tratando de enderezar puntillas. Pero trabajando con papá aprendí algo, un principio muy, muy sencillo. Los cimientos es la parte más importante de una construcción, de una casa. De hecho, es por donde se comienza. Uno no dice, creo que voy a techar, y luego, después del techo, después de haber pintado, entonces voy a pensar en las bases, en los cimientos. No, los cimientos es por donde todo comienza. Y muchas de esas ocasiones, muchas veces en las que papá iba a cuadrar esos trabajos, iba a pasar las cotizaciones, yo tuve la oportunidad de acompañarlo. Y muchas de esas ocasiones veía la frustración en la gente cuando tenían que escuchar de papá que la casa no resistía un piso más o no resistía otro nivel. ¿Y eso a qué obedecía? A que papá consideraba que no tenía los cimientos necesarios para edificar mucho más de lo que ya había. Algunas personas simplemente buscaban otras opciones, pero en otras ocasiones los cimientos se reforzaban y entonces se lograban hacer las obras. Pero ese es un principio básico. Los cimientos son básicos y en la vida las cosas funcionan de esa manera. Si los cimientos no son buenos, entonces no importa lo que se construya sobre ellos. Tarde o temprano, todo se va a echar a perder. Si los cimientos de un edificio no son los mejores, todo lo que se construya de ahí para arriba, en algún momento va a colapsar. Y todo lo que hayamos invertido, dinero, tiempo, incluso. ¿Recuerdan ustedes el edificio o las torres de edificios Space en Medellín? Se cayeron una, después creo que se cayó la otra y finalmente tuvieron que derribar las otras porque los cimientos o el suelo sobre el cual se edificó no era el adecuado. Y se veían lindos con un montón de cosas, pero si los cimientos no eran sólidos, no importaba lo que hubiese de ahí para arriba. Entonces, en la primera charla de esta serie, nosotros repasamos algunos eventos históricos que animaron al hombre de una manera vehemente a buscar el sentido por la vida sin consultar a Dios. Es decir, a desarrollar la ecuación dejando a Dios de lado. Recuerdan que vimos algunos eventos históricos de cómo la Ilustración, de cómo la era industrial, la revolución industrial y de cómo incluso el Renacimiento marcó etapas
en los que de alguna manera animaban al hombre a ser el centro de todo. Y si el hombre era el centro, entonces Dios iba quedando a un lado. En la segunda charla, es decir, hace 8 días, ¿recuerdan ustedes cuál era el tema? Básicamente, hace 8 días repasamos, yo les ayudo, tranquilos, dónde se agudizó el problema. Y el problema se agudizó en el seno de la familia. ¿Cuál es la base de una sociedad? La familia. Y eso ha sido desde el principio y no ha cambiado. Pero hace 8 días entendimos un poquito cómo llegó a levantarse una generación que no conocía a Dios ni había escuchado lo que Dios había hecho por sus padres. Y ahí el problema se agudizó. De alguna manera, la comunicación sí importa. Y entonces, ¿qué pasó con esa nueva generación que nació y no conocían a Dios, ni lo que había hecho por sus padres, abuelos y antepasados? Dicen que se entregaron a los dioses paganos. O sea, lo primero que ellos veían, lo aceptaban. ¿Por qué? Porque no tenían un horizonte espiritual. Si no tenían un horizonte espiritual, tampoco tenían un horizonte moral. Y termina el texto que estudiábamos hace 8 días describiendo que esa generación llegó a verse en gran angustia. ¿Por qué? Porque era una generación confundida. Básicamente era lo que Isaías diría un poco más adelante. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Confusión total, no hay un horizonte. No sabemos para dónde tomar. Y ese ha venido a ser uno de los problemas grandes de los últimos días. Es a lo que nos estamos enfrentando. Porque al no haber un horizonte moral que aplique para todos, entonces el caos lo estamos viviendo. Lo que para algunos es bueno, para otros es malo. Y para lo que algunos dicen que es malo, otros no ven ningún problema en ello. Así que la comunicación es importante. Ustedes han escuchado decir que una verdad a medias es una mentira completa. Pues es lo que hemos venido, es real en nuestro tiempo. No negamos la existencia de Dios, pero sí nos negamos en comunicar o simplemente no hemos llegado a comunicar bien qué espera ese Dios de su creación, qué espera ese Dios de sus hijos, de nosotros. Y si nosotros no lo tenemos claro, pues la noticia y las buenas nuevas que vamos a comunicar a los que vienen, pues no va a ser completamente transparente y no va a ser completa. Entonces, no negamos a Dios, pero tampoco le damos la importancia a sus mandamientos y a sus preceptos en nuestras vidas. Ahora, no siento que sea un problema tal vez a nivel de iglesia, pero nosotros sí somos responsables por comunicarlo. Y con toda esta ola de busca la propia verdad, busca tu propia verdad, la verdad está en cada uno, búscala en tu interior, ha venido otro problema mayor. Y es que la verdad ha venido a ser relativa. No hay verdad absoluta, es lo que nos han dicho. Y en nuestro tiempo eso sí se ha hecho mucho más fuerte. Cada cosa es cierto para la persona que la vive. Cada quien tiene derecho a establecer sus propias verdades. Y se ha negado la existencia de una verdad absoluta. Y el daño o el espectro que eso ha abierto en nuestra sociedad es demasiado amplio. Ahora, a primera vista, no parece algo muy perjudicial. A menudo hablo con personas que cortan una conversación polémica diciendo, para mí es así. Y ese para mí es así es una barrera. Para mí es bueno.
Así que lo que tú pienses al respecto me tiene sin cuidado. ¿Quién es fulano o fulana para que me diga qué debo hacer y qué no debo hacer? Si yo lo considero que es bueno, entonces es bueno. Y ese es un serio problema. Si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? Si tantas personas lo están haciendo, entonces, después de todo, no es tan malo. Ahora, hay situaciones que no son trascendentes. Por ejemplo, no importa demasiado si logramos determinar quién fue primero, el huevo o la gallina, ¿sí? O cuántos pares son 3 moscas. Esa era una pregunta siempre de papá. Dígame cuántos pares son 3 moscas, ¿sí? Y si desciframos cuántos pares son 3 moscas, eso no va a afectar para nada el mundo en el que vivimos. Sin embargo, cuando se juzga el pecado y cuando se exponen asuntos morales con base en esa declaración, tenemos unas fisuras impresionantes. Si la verdad es relativa, todo es relativo. Si no existe una regla moral absoluta, yo puedo hacer con mi vida lo que quiera, lo que deseo. Y de paso, puedo hacer lo que quiera con la vida de los demás. Ese es un problema. ¿Ustedes se imaginan nuestra sociedad con todos los inconvenientes que estamos teniendo en los temas sociales si aún no hubiese algo de temor por algunos principios morales? Yo no quiero imaginar el caos. Sin embargo, ya lo estamos viviendo. Hay asuntos que cada vez se vuelven más grises. Lo que antes fue blanco y lo que antes fue negro, ahora se ha confundido tanto que se vuelve más y más difícil explicar por qué es malo y explicar por qué es bueno. Pero en esencia es lo que estamos viviendo. Yo recuerdo cuando en el campo viajaba, después de caminar 1 hora, 45 minutos hacia la escuela, yo recuerdo cuando mi hermana tenía problemas para entrar al salón de clases, cuando no se le permitía entrar al salón porque sus uñas estaban con esmalte. Y eso era algo que no se consideraba como bueno de acuerdo a la edad que ella tenía. Así que mi hermana no iba con las uñas pintadas al colegio, ni con lápiz labial o labial, porque no se le consideraba con la edad para hacer ese tipo de cosas. ¿Saben qué ocurría? Que mi hermana lo aceptó como una norma para ese tiempo. Y mamá, junto con la mamá de las compañeras de mi hermana, también lo asumieron como una regla. Y eso se aceptó y no hubo ningún problema. Pero ¿saben también qué recuerdo? A mi hermana, tratando de explicar a mis sobrinas de 7 y 8 años por qué ellas no pueden hacerlo y sus compañeritas de menor edad sí pueden hacerlo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ahora, estoy diciendo que los problemas de una sociedad que moralmente va rumbo al fracaso depende de las uñas pintadas de las niñas. No, ese es simplemente un ejemplo de cantidades de ejemplos que podríamos citar. Pero es un ejemplo más de cómo lo relativo y cómo abandonar una regla moral absoluta nos está trayendo serios problemas. Ojalá ese fuera el problema, si las niñas se pintan o no. Pero tenemos problemas serios por cuanto hemos negado la existencia de una regla moral, de una verdad moral absoluta. Y yo me pregunto, ¿acaso esa no es la base de todo? ¿No son las reglas y los principios morales los que direccionan todo? Creo que es el eje, es el principio de todo. Sin embargo, estamos enfrentando las consecuencias de la ausencia de principios en nuestro mundo. Hace 8 días hicimos muchas preguntas,
Pero una de esas preguntas es si estamos preparados para pasar el testigo a la próxima generación. ¿Mm? Y la respuesta puede ser simple, la respuesta puede ser de sí o no. Entonces necesitamos ir un poco más allá y la pregunta es, si me siento preparado o preparada, la pregunta que necesitamos responder ahora es, ¿qué es lo que quiero pasar? ¿Qué es lo que quiero comunicar? Solo deseo que después de esta charla y después de esta serie, Dios nos anime a pasar lo que perdura. Dios nos anime a pasar a la próxima generación lo que es trascendente por cuanto es eterno y por cuanto es absoluto. Ojalá eso sea lo que nosotros estemos pensando en transmitir a las nuevas generaciones. Pero hay otra pregunta, ¿existe la verdad absoluta? ¿Ustedes qué piensan? Lo necesitamos. Pero estamos en medio de un mundo que dice que no es así y que no es necesario. Algunos dicen que no hay verdad absoluta y eso es contradictorio. Porque el afirmar que no existe una verdad absoluta es un absoluto en sí mismo. ¿Mm? Por otro lado, existen los que dicen que no hay verdad absoluta excepto que nada es absoluto. O existen los que dicen la verdad absoluta no existe y eso es absolutamente cierto. No hay forma de negar una verdad absoluta. Sin embargo, vamos a notar un poco cuál es el interés o qué hay detrás de esta negación. Entonces, ustedes definitivamente y nosotros estamos de acuerdo con que sí existe una verdad absoluta. Si nosotros no tenemos una verdad en la cual basamos nuestro criterio de lo que es bueno y malo, ¿cuál va a ser la respuesta a nuestros hijos? ¿Cuál va a ser la respuesta a los jóvenes cuando nos pregunten si es bueno o es malo? ¿Saben qué nos queda como respuesta cuando dejamos una verdad moral absoluta de lado? Nuestra respuesta para ellos va a ser, si en tu decisión, si en tu mente está que es bueno, hazlo. ¿Pero esa es la respuesta que queremos dar a nuestros hijos? No, esa no es la respuesta que yo quiero dar a mis hijos, si Dios me los llega a regalar. No es la respuesta que quiero dar a un chico que viene preguntándome si las drogas son buenas o malas. No quiero decirle, si tu decisión es que son buenas, entonces es bueno. No. Creo que esa no es una respuesta de alguien que ha conocido la verdad. Sin embargo, si la verdad es relativa, entonces esa va a ser la respuesta que vamos a tener que dar. Es la respuesta que vas a tener que dar a tu hijo cuando te pregunte si hacer copia en el salón es bueno o malo. Y tú le vas a decir, esa es tu decisión. Si tú determinas que es bueno, entonces hazlo. ¿Qué creen que va a hacer él? ¿Qué crees que vamos a hacer nosotros si es que Dios no ha colocado principios morales de lo que es bueno o malo en nuestra vida? Si tú le preguntas a tu niño, a tu hijo, a tu hija de 5 o 6 años si quiere ir al colegio o quiere quedarse jugando en casa, ¿cuál crees que va a ser la respuesta de él? ¿Sí? Es un principio sencillo. Así que necesitamos un horizonte que nos indique qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Hace muchos años escuché una respuesta de una mamá a su hija que me dejó sin piso. Había un chico, creo que estoy exagerando en mis apuntes, pero había un chico como de unos 16 años más o menos y pretendía una de las chicas, una de las hijas de esa señora que apenas tenía como 12, 13 años. Y cuando la mamá de esta señora se entera, la respuesta o la pregunta que le hace el chico es, ¿y con qué la vas a mantener?
Wow, eso es serio. El problema aquí no es si este chico está en condiciones de responder o no. ¿Mm? Pero ¿qué es lo que a nosotros nos dice si está bien o mal? ¿Mm? ¿Qué es lo que nos da el horizonte en nuestra toma diaria de decisiones? ¿Saben ustedes, recuerdan la edad de la razón, la ilustración? ¿Mm? Si está en tu mente, entonces dale. Pienso, luego existo. Fue uno de los postulados de los padres de la ilustración. O sea, si en tu mente está bien, no hay problema con lo demás. Todo está en la mente, todo es relativo. Entonces, lo que para ti es malo, para otros no tiene que serlo. Si para otros es bueno y para ti es malo, está bien. Entonces, el primer punto en sus boletines es la importancia de la verdad. ¿Cuán importante es la verdad en nuestra sociedad, para nuestras vidas? Saben, a veces resulta más fácil estar bien con todos. ¿Mm? Y muchas veces yo he caído en ese error. Decir, es que en vez de entrar en polémica, en vez de entrar en conflicto, entonces, bueno, pues si esa es tu verdad, está bien. Pero resulta que en el fondo no está tan bien. Resulta que en el fondo nuestra responsabilidad sí es defender lo que nosotros consideramos que está bien y sí es defender lo que consideramos que está mal. Podemos negar la existencia de una verdad moral absoluta, pero no podemos evadir las nefastas consecuencias cuando se deja de lado la moral y los principios básicos universales para la humanidad. Podemos negar que existe una verdad moral, una verdad absoluta, que existe una regla moral para todos. Podemos negar eso, pero no podemos exonerarnos a nosotros mismos de las consecuencias de dejar de lado eso. Socialmente las estamos viviendo. Sus hijos las están viviendo y las están enfrentando. Siempre ha sido muy, muy difícil. Y creo que la carga que llevan ustedes como padres es mucho más pesada ahora, cuando el compañerito de colegio no tiene ninguna reparación en hacer lo que para tu hijo o tu hija es malo. ¿Mm? Eso es una confusión. Y una de las grandes preguntas de los niños, de nuestros niños, es decir, ¿por qué él sí puede y por qué yo no? ¿Por qué para ellos es bueno y por qué para nosotros es malo? Y yo sé que Dios les ha dado la sabiduría y el discernimiento a ustedes como padres para tratar de guiarlos en todos estos problemas. Pero ellos necesitan saber qué es bueno y qué es malo y por qué es bueno y por qué es malo. Una encuesta en los Estados Unidos hacia la década de los 80, 90, que fue cuando no descubrieron, pero sí históricamente se dice que a nivel de los Estados Unidos fue cuando se despertó un vandalismo, cuando esos jóvenes, en comparación con las generaciones anteriores, mostraban unos patrones completamente diferentes, especialmente de rebeldía y agresividad. Entonces empezó todo un estudio a nivel de Estados Unidos y la verdad fueron varios años de estudio y son estudios reales, con resultados reales. Pero de todo ese estudio, el resultado decía que el concepto que las personas, los jóvenes en esa encuesta,
El concepto que las personas tienen acerca de la verdad determina su comportamiento, las decisiones que toman y las actitudes que adoptan con respecto a algo. En la medida en que las personas aceptan una verdad, esa verdad va a determinar el curso de sus vidas. Si no hay una verdad absoluta, si no hay una verdad para ellos en la cual guiar sus decisiones, entonces es como si no supiesen para dónde van. El estudio arroja como resultado que cuando se acepta una norma objetiva de la verdad, se acepta un punto de vista moral y ético que guía las decisiones de lo que es bueno y de lo que es malo. Por otro lado, la relatividad ha creado una confusión grandísima. ¿Cuál es esa verdad y cuál es esa norma absoluta que es buena o que nos determina lo que es bueno y es malo? Socialmente y como hijos de Dios, nosotros hablamos de normas culturales y de principios bíblicos. Un principio bíblico es aplicable a toda criatura, en todo lugar y en todo momento. Eso es un principio moral universal. Si es malo robar en Colombia, lo es en Europa, lo es en Asia, lo es en todo el mundo. Eso es un principio universal. Una norma cultural es un poco diferente y no hay mucho problema en ello. Como norma cultural, ustedes en casa tienen sus propias normas. Si sales de casa, necesitas avisar a qué horas vas a llegar, por ejemplo. Y es más, muchos de ustedes han determinado una hora de llegada. Para algunos de sus hijos, ya necesitan estar en cama a las 9, 10 de la noche. ¿Y eso es una norma aplicable para el vecino? No, el vecino establece sus propias normas. Pero lo que estamos tratando de determinar ahora es si existe una verdad moral absoluta, aplicable a toda época, en todo tiempo y a toda criatura. ¿Existe o no existe? Una de las grandes búsquedas del hombre ha sido esa verdad. ¿Existe esa verdad absoluta? ¿Existe esa regla moral que aplique para nuestras vidas y que aplique para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos? Ha sido una búsqueda larga. Y el segundo punto de sus boletines es en busca de la verdad. Las personas a través de la historia han hecho sus postulados. Y las personas del primer siglo de nuestra historia también buscaban la verdad y también ellos hicieron su postulado. Y en medio de esa generación confundida, Jesús ofreció su postulación. Y en un momento de angustia e incertidumbre, Jesús brindó una respuesta. Y la respuesta la encontramos en Juan 14, 6. Ese es uno de los textos que uno, como hijo de Dios, primero conoce. Juan 3, 16. Y entre todos esos versículos que nos mostraron y que nos guiaron a sentir nuestra necesidad por Jesús, está Juan 14, 6. Y Juan 14, 6, Jesús dice, yo soy. ¿Recuerdan la canción que cantamos al final? Bueno, el gran yo soy. Eso tiene una connotación impresionante, especialmente en el contexto en que Jesús lo menciona. Cada vez que Jesús pronunció un yo soy, automáticamente el mundo que le rodeaba entraba en conflicto. Porque decían, hasta Jesús, el gran yo soy, solo se aplicaba a Jesús, y lo vimos en la academia unos meses atrás. Pero Jesús aquí dice, a esa generación que buscaba la verdad, Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. ¿Por qué las palabras de Jesús? En primer lugar, porque existían múltiples posturas con respecto a quién era Él.
Algunos decían que era un profeta, otros decían que sí era el Mesías, otros decían que era Juan el Bautista, otros decían que era Isaías, que era Elías. Y entonces había toda una confusión, y Jesús entendía el anhelo en el corazón del hombre por comprender la verdad, por encontrar la verdad. Una verdad espiritual y moral que les mantendría sintonizados con Dios, con el plan que Dios tenía para él, pero a la vez mantendría el orden social. Por esa razón Dios instauró leyes, instauró mandamientos. De lo contrario, el caos reina. Y es impresionante cómo encontrar la verdad alivia nuestra carga en el corazón y en nuestra mente. Todos deseamos saber la verdad en cuanto a muchas cosas. Y aunque la verdad duela, nosotros queremos saber la verdad. En toda esta historia actual de nuestro país, muchas familias solo quieren saber la verdad de lo que ocurrió con sus hijos. Ese es uno de los temas del posconflicto, de hecho. ¿Y qué soluciona si ellos conocen la verdad? Tal vez no soluciona nada dentro de esa realidad, pero en sus corazones sí, en sus mentes sí. Porque saber y conocer la verdad sí da alivio al alma. Pero Jesús va un poco más allá. Jesús no postuló su concepto de la verdad. Jesús personificó la verdad. Y eso hace una tremenda diferencia. Jesús no dijo, yo creo que la verdad, no. Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo, ¿tú quieres conocer la verdad? ¿Ustedes quieren conocer la verdad? Yo soy la verdad. ¿Qué implica esa declaración? Jesús no está diciendo que Él es un camino. No. Jesús no dice, yo soy un camino, soy una verdad y soy una vida. No. Jesús dice, yo soy Él, no un. Yo soy el camino. Todos los caminos conducen a Roma, pero solo uno a la vida, y es Él. Puede que sí, todos los caminos conducen a Roma, y eso ha sido un adagio que ha sido aplicado a la vida espiritual. No importa en quién creas, todos los caminos conducen a Dios. No, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no dijo, yo soy una verdad de tantas. No, tampoco soy el resultado del que tu mente piense con respecto a mí. No, yo soy el camino, soy la verdad. ¿Y saben qué me impresiona? Que lo tercero que Jesús mencionó es el resultado de haber encontrado las dos primeras. Yo soy la vida. Si tú has encontrado el camino, si tú has encontrado la verdad, entonces puedes experimentar la vida que solo Dios puede ofrecer. Y eso es algo que solo Dios, que solo Jesús nos puede ofrecer. Entonces, en una paráfrasis del texto, lo que Jesús dijo fue lo siguiente: yo soy el camino y la verdadera vida. Quien me haya hallado la vida. Quien me halla, quien me encuentra, tiene la verdad y tiene un horizonte, no solo espiritual, sino moral. En ese mismo Evangelio, capítulo 8 de Juan, versículo 31, noten lo que Jesús le dice a la gente. Jesús le dijo a la gente que creyó en Él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Eso debería estar resaltado en nuestras Biblias. Si nosotros decimos ser discípulos de Jesús, ser seguidores de Jesús, entonces sus enseñanzas debieran ser un reflejo en nuestro diario vivir. Y noten lo que dice el versículo 32. ¿Y qué? Conocerán la verdad. ¿Y qué pasará con esa verdad? Y la verdad los hará libres. Nada más liberador
que encontrar a Jesús. Nada mejor que eso. Jesús no solo personificó la verdad, sino que nos ofreció los resultados de encontrar la verdad. La verdad libera nuestras almas. Y cuando Jesús mencionó esas palabras, había un montón de gente colocando pesadas cargas en la espalda de la gente, diciéndoles, ustedes pueden creer en Jesús, pero si no hacen esto, si no cumplen con esto, si no hacen lo otro, no se van a salvar. Y Jesús dijo, si ustedes me conocen, van a estar libres, van a conocer lo que es la libertad. La verdad que personificó Jesús dio un horizonte y marcó la senda no solo para la generación del siglo I, sino para cada uno de nosotros y para los que vienen después de nosotros. Lo mejor, nada mejor que tener un horizonte. El ser humano necesita una verdad. Necesitamos encontrar una verdad a la cual aferrarnos y a la cual aferrar todo lo demás. Por otro lado, la relatividad nos ha esclavizado. Cuando no tenemos un horizonte cierto, cuando no tenemos un camino, cuando no tenemos una dirección en la cual ir, la incertidumbre reina. Y cuando usted y yo no sabemos qué hacer, cometemos los peores errores. El enemigo sabe eso. El enemigo sabe que en una sociedad que no conoce el bien y que no conoce el mal, él tiene el control. A la pérdida de valores y a la autojustificación de nuestras propias faltas. Ese es el resultado y por eso defendemos la relatividad. Cuando uno mira qué hay detrás de nada es bueno, nada es malo, no es más que la autojustificación a nuestras faltas. Y si eso es así, entonces estamos en serios problemas. Punto número 3, usando los lentes correctos. ¿Saben qué hacían los grandes pensadores del primer siglo o nuestros antepasados? Ellos no estaban debatiendo los problemas que nosotros estamos debatiendo en la actualidad. Ahora, ¿por qué estamos tratando de dar respuesta a tantas situaciones en la actualidad? Porque cada vez lo malo ha venido a ser menos malo y lo bueno cada vez ha dejado de ser tan bueno. Pero ¿saben por qué otras generaciones no tenían los mismos problemas que tenemos en la actualidad? Porque ellos miraban las cosas a través de los lentes correctos. ¿Son los o las? ¿Los lentes? ¿Los lentes? Ok. Necesitamos utilizar los lentes correctos. Josh McDowell, un escritor muy reconocido y pastor estadounidense, él nos recuerda de un comercial hace muchos años a nivel de Estados Unidos, y no sé si los que son mayores que yo alcanzaron a verlo en Colombia. No sé si eso fue solamente para allá. Pero él dice que una de las campañas de una fábrica de cereales introducía en sus cajas unos lentes, unas gafas. Y en el dorso de la caja venía un cuadro. Y uno solo podía ver lo que escondía ese cuadro a través de las lentes que contenía la caja. A simple vista, uno veía un envase con una etiqueta, una caja con una etiqueta. Pero cuando se colocaban las gafas, todo cambiaba. Y podíamos ver, y la persona podía ver todo el cuadro completo. ¿Saben por qué es tan difícil en la actualidad explicar lo que es bueno y lo que es malo? Porque no estamos utilizando las lentes correctas. Cuando sus hijos utilizan las lentes del compañerito para mirar lo que es bueno y es malo, el panorama no va a ser tan claro.
con qué lentes estamos viendo. Tenemos que colocarnos los lentes que utilizó Jesús. Tenemos que utilizar los lentes que utilizó Dios. Tenemos que colocarnos los lentes que utilizaron los discípulos y los apóstoles, los creyentes del primer siglo, de la iglesia primitiva. Ellos dieron sus vidas por defender lo que para ellos era verdad. Les costó sus vidas, les costó su comodidad, pero sus hijos sabían lo que era bueno y lo que era malo. ¿Conocieron el error? Sí. Es más, eso es una paradoja. La nación de Israel, el pueblo escogido de Dios para darse a conocer a otros pueblos, a otras naciones, llegó a un punto en que no conocía a Dios. Sin embargo, sabían lo que era bueno y sabían lo que era malo. Pero el gran problema de nuestro tiempo es que nuestros jóvenes a lo dulce lo llaman amargo y a lo amargo lo llaman dulce. Pero Dios nos ha puesto aquí para que nosotros seamos los que les guiemos y los que nos encarguemos de decirles por qué es bueno y por qué es malo. Todo cambia, es posible, y eso es una realidad en nuestra sociedad. Cada vez aparecen nuevas alternativas, no solo de enfrentar la vida, sino de concebir la misma. Así que desde nuestra óptica, sería apenas aceptable pensar que lo que pudo ser pecado para nuestros antepasados, no lo puede ser para nosotros, desde nuestra perspectiva y desde nuestros lentes. Pero cuando vemos a través de los lentes de Dios, las cosas malas siguen siendo malas. No importa si pasan 2 o 3 siglos, o 2 o 3 milenios, o no sabemos cuántos más. Santiago capítulo 1, versículo 17 nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. ¿En qué? En Él, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios ha sido el mismo desde el principio y por la eternidad. Nosotros cambiamos. Puede que la generación que estuvo primero que nosotros pensó que esto era malo y que aquello era bueno. Y puede que nuestros hijos estén pensando en que era malo para nosotros y que para ellos no va a ser tan malo. Pero Dios no varía y su carácter santo no cambia. Y lo que era malo en el primer siglo, para Dios sigue siendo malo en la actualidad. ¿Cuál es entonces el camino para que nuestros jóvenes, para que nosotros, para que sus hijos anden en la senda correcta? Jesús. Si quieres orientarlos, háblales acerca de Él. Enséñales acerca de Él. ¿A través de qué lentes van a ver ellos? ¿A través de la lente de la sociedad? ¿A través de la lente de lo que determina el colegio? Eso ha venido a ser un problema serio. Muchos padres en la actualidad han creído que la responsabilidad de inculcar principios morales e espirituales es del colegio o la escuela o la universidad. Y no, eso es falso. Ellos les van a dar una formación académica, pero la formación espiritual y moral es responsabilidad de los padres. De hecho, algunos padres lo han delegado a la iglesia, al pastor. Entonces, cuando sus hijos se desvían, la culpa es del pastor. Y Dios nos ha puesto para enseñar verdades, y sí, amamos a nuestros jóvenes, nos duele cada vez que tienen que vivir las consecuencias de tomar malas decisiones, y ese es nuestro trabajo. Pero al pastor lo ven cada 8 días. Ustedes los ven todos los días en casa. Ustedes son los que tienen la capacidad de influir sobre la vida de sus hijos.
sobre qué o a través de qué lentes están viendo sus hijos, a través de qué lentes están viendo nuestros jóvenes. Jesús afirmó que la verdad nos hará libres y por favor quiero terminar con eso esta mañana. Nos hará libres en la medida en que practicamos las enseñanzas que emanan de la única fuente de verdad. No hay otra razón de ser libres. No hay otra forma de experimentar la verdadera libertad. Así que tendremos vida en la vivencia de las enseñanzas básicas de Jesús. Y las nuevas generaciones van a entender que hay vida porque hay un único camino que conduce a la verdad y que conduce a la vida plena, a la vida que Dios diseñó desde el principio para que nosotros la experimentáramos. Quiero que me acompañen, por favor, en un momento de oración. Simplemente, cada uno ahí donde está sentado con Dios. ¿Saben? Ustedes y yo somos tan afortunados de que la verdad de Dios haya llegado a nuestras vidas, de que podamos tener una Biblia en casa. Me siento tan privilegiado cuando de repente me encuentro a alguien, incluso a alguien que no conoce de Dios, alguien que no ha experimentado salvación acerca de Jesús, pero me siento tan afortunado cuando escucho de esa persona que tiene valores y que tiene respeto por la vida, que tiene respeto por la persona que está al lado. Porque eso me hace pensar que en nuestra sociedad hay gente que tiene principios morales. Y eso me alegra, porque es lo que conduce nuestra sociedad. Pero si una persona tiene una noción de lo que es bueno y de lo que es malo, es porque Dios de alguna manera lo ha puesto en su corazón y en su mente. Y nosotros, que somos sus hijos, podemos hacerlo de una mejor manera. Usted y yo somos agentes de transformación en una sociedad corrupta, en una sociedad que ha perdido el valor por la vida. Ustedes y yo somos de alguna manera responsables porque esa sociedad que parece colapsar vuelva a la senda. Y puede que nosotros pensemos en el mundo y nos sentimos impotentes y con razón, porque tal vez no vamos a transformar el mundo, pero sí tenemos la oportunidad de trabajar con nuestros hijos en casa. Ese sí es un campo de influencia. Sí vamos a tener la oportunidad de impactar a nuestros jóvenes en las aulas de nuestras iglesias, en los salones de nuestros lugares donde nos reunimos. Una tarde de sábado, una salida al parque. Pero en ese nivel sí tenemos la capacidad de cambiar. Y Dios nos ha dado la oportunidad de hacerlo. Tenemos un reto grande, pero debemos empezar por acá, de donde estamos, en nuestro ahora, en nuestro entorno. Hoy es un día especial para decir: Dios, gracias. Gracias por haber llegado a nuestras vidas. Gracias por señalizarme el camino correcto. Y gracias por darnos el valor de perseverar en ese camino que lleva a la vida.
Padre, te alabo. Te alabo porque no sé qué sería de mi vida si no conociera tu palabra, si no te hubiese conocido. Y ni siquiera la buscaba, ni siquiera te estaba buscando. Pero tú sabías mi necesidad y acudiste y diste una salida. Y diste una salida a cada uno de mis hermanos. Y esta mañana nosotros te adoramos porque hemos experimentado la verdadera vida, la vida que solo tú puedes ofrecer. Así que esta mañana, Rey, nosotros queremos cantarte una vez más. Queremos rogarte que nos ayudes a ver a través de tus lentes, que nos enseñes el verdadero camino y que nosotros podamos marcar esa senda para nuestros hijos y para los que vienen luego de nosotros. No importa cuánto cueste, tú ya pagaste el precio más alto. No importa cuánto cueste, que nosotros podamos señalar una ruta, que podamos mostrar el horizonte y que podamos ser una luz verde en medio de tanta confusión. Padre, queremos cantarte desde nuestro corazón, pero a modo de canto queremos elevar una oración a ti, que nos ayudes a ver más de lo que vemos ahora, que nos ayudes a ver lo que tiene, lo que viene, y que podamos tomar decisiones sabias ahora para ver un futuro mejor, un futuro con esperanza, un futuro con valores, un futuro en una sociedad que te abraza y que te coloca como el centro y como el eje de todo. Ayúdanos, Rey, como iglesia, como con Viva Norte, a ser esos agentes de cambio y de transformación. Y por favor, recibe este canto desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Y escucha nuestro clamor. En el nombre de tu Hijo. Amén.